Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi nuevo podcast en el que vamos a hablar acerca de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes varones. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio, soy médico pediatra con especialidad en adolescencia y bueno, realizo estos podcasts para poder conversar con ustedes algunos temas que a veces se hablan bastante poco. Y el día de hoy decidí hablar justamente de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes varones porque es un tema que bastante poco se habla. Es decir, generalmente cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, hay una clara tendencia o preferencia por hablar en relación a lo que le pasa a las adolescentes del sexo femenino, las adolescentes, las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque realmente por prevalencia, es decir, es más frecuente en mujeres que en varones. Sin embargo, esto no significa que en varones no existan los trastornos de la conducta alimentaria. Sí existen. Lo que pasa es que a veces pueden pasar desapercibidos o no son tenidos en cuenta porque como que no se espera de un varón quizás esto por cuestiones culturales, sociales, digamos, que puedan llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso hay que empezar a romper un poco los estereotipos y si bien saber que la frecuencia de afectación en varones es mucho menor, sí la hay y de hecho yo tengo varios pacientes adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria que son varones y algunos han estado en situaciones de extrema gravedad, realmente muy tomados por la enfermedad. Por eso es importante que los padres estén alertas en relación a los signos y los síntomas que pueden aparecer. Y generalmente estos signos o síntomas están un poco en relación a todo el desorden que se crea en relación a la comida. Esto tiene, digamos, tiene una base en la salud mental, es un problema que les está pasando a ellos, ya sea por cuestiones a veces depresivas, a veces por trastornos más obsesivo-compulsivos, a veces por baja autoestima, en fin, hay infinidad de cosas por las cuales o situaciones por las cuales se puede desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. Una de las cosas más frecuentes de ver en el cual se empieza a desarrollar este tipo de trastorno alimentario en adolescentes, en varones, tiene que ver sobre todo con cuestiones de imagen, con cuestiones de reducir la grasa corporal. De hecho, tengo un podcast que pueden escuchar en relación a la vigorexia, en donde desarrollo bastante más el tema de la vigorexia en sí misma, pero la diferencia con un trastorno de la conducta alimentaria es que acá ya empieza a haber una restricción generalmente en relación a la comida o hay un problema en relación a la comida y muchas cosas giran en torno a eso y hay consecuencias físicas en relación a las dificultades para comer. Por eso los padres tienen que estar alerta ante, digamos, síntomas o signos que puedan tener que ver con esto. Como por ejemplo empezar a comer cada vez menos, buscar excusas para no comer al momento de la comida en familia, tratar de empezar a ver qué comen y qué no comen, seleccionando por cuestiones que eventualmente puedan llegar a acumular grasas o alimentos que puedan llegar a ser extremadamente saludables, hacer periodos de ayuno. Acá en Argentina también se acostumbra a tomar mate, entonces a veces tienden a tomar mate y no comer. Em, También hay muchas cuestiones que pueden ocurrir, como por ejemplo purgas, si bien no es lo más frecuente en varones, pero sí pueden ocurrir purgas. Estas purgas, si bien pueden ser vómitos, pero lo más habitual serían purgas con ejercicio y actividad física. ¿Y cuál es el sentido de la purga? Es que ellos justamente calculan o estiman que para lo que comieron deberían, por ejemplo, correr una X cantidad de tiempo o hacer una X cantidad de abdominales, por ejemplo. Entonces, en eso consiste la purga, en que la sensación de culpa de lo que ellos comieron, saben que para poder compensar o intentan para poder compensar todo eso que comieron, hacen alguna determinada actividad física con una, una, una intensidad que ellos decidan y con eso intentan como purgar lo que comieron.
Como verán, esto a veces también incluso ocurre con muchos adolescentes. De hecho, también hay otra variante que se llama TERIA, que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos. Es más frecuente en adolescentes tempranos, que es la característica base es esto de que comen todo blanco, o que no comen verduras, que tienen dificultades con las texturas, con algunos alimentos. Em, Eso es como lo más habitual quizás en los adolescentes tempranos. Por otro lado, tenemos que los trastornos de la alimentación no discriminan en cuanto a cuestiones de clase social, en cuestiones a la accesibilidad, ¿no? Porque por ahí asocian a algunas personas con que quizás no tiene accesibilidad a los alimentos o quizás, bueno, como es de una clase social baja, con bajos ingresos socioeconómicos, no debería por qué tenerlo o sí tendría por qué tenerlo. Entonces, esto no discrimina ni clase social, ni mucho menos. Em, y sí, yo he visto algunas cuestiones, no en todas las familias, desde luego, pero en algunas familias en las que la cuestión de imagen tiene bastante importancia, ya sea porque los padres hacen mucha actividad física, se cuidan con la alimentación, siendo esto, digamos, una actitud positiva, ¿no? En relación a los hábitos saludables y también a que los mismos padres inculquen a sus hijos el movimiento, la actividad física, todo esto, pero en algunas familias hay como, yo no sabría si llamarlo una exageración en relación a esta cuestión de imagen, los síntomas, la gordura y los extremos cuidados. Y esto a veces en los adolescentes criados en este sentido, empieza a ser en la adolescencia principalmente que sean muy calculadores, porque bueno, se criaron toda la vida con esto del cuidarse, de ver cuánto, si comen un poquito más, un poquito menos, porque incluso hasta puede ser que lo vean en sus padres. Y acá también está el tema de qué ocurre si los padres o alguno de ellos tiene un trastorno alimentario, porque ahí es mucho más frecuente que alguno de sus hijos o hijas, digamos, pueda llegar a tenerlo. Em, entonces, hablando claro, trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes varones puede haber, sí, puede haber. ¿Son invisibles? Son invisibles si nosotros no queremos verlo. Porque si lo buscamos, casi que les diría que vamos a encontrar trastornos de la conducta alimentaria en varones. Esto también lo digo, por ejemplo, para personas que trabajan con muchos adolescentes, ¿no? Docentes, profesores de educación física, gente que está involucrado con varios adolescentes y si, más aún si nos referimos para justamente lo que abordamos en este podcast con adolescentes varones. ¿A qué me refiero con esto? Que si no se está atento, va a pasar desapercibido y sí van a ser invisibles los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, para eso tenemos que tener como el suficiente conocimiento, estar atentos y empezar a ver las actitudes, qué es lo que está pasando, conversar con ellos, ver por dónde pasan sus temores, ver por qué evitan algunas comidas. Incluso a veces es tan preocupante que empiezan a evitar los momentos de encuentro con amigos, ¿no? En los que se pueda haber incluido algún tipo de comida. Entonces, no serían invisibles si es que nosotros estamos atentos a una eventual pesquisa. Em, y para eso tenemos que conversar mucho y ser observadores, desde luego. Es importante hablar de los trastornos de la conducta alimentaria con adolescentes, pueden ser varones o mujeres también. En realidad, no es la idea hablar de los trastornos en sí mismos, ¿sí? Sino que la idea siempre es hablar desde el punto de vista de la salud, de los hábitos saludables y de lo bueno que es estar bien. No hace mucho tiempo recibí unos estudiantes de colegio secundario en mi consultorio pidiéndome información y que les hablara acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. La verdad, era un trabajo para un colegio.
la verdad, hoy en día ya se trata de no, o al menos hoy, ¿no? Se intenta de no abordar este tipo de temas con adolescentes, también un poco para evitar esa sensación o cuestión de curiosidad en relación al tema. No por eso necesariamente vayan a tener un trastorno de la alimentación, pero quizás en alguna persona que tenga alguna cierta susceptibilidad, eh, que empiecen a investigar sobre el tema, puede ser también que aparezcan ideas, ¿no? Entonces, el mensaje que hay que dar siempre en la adolescencia y desde donde se pueden trabajar todos estos temas es desde los hábitos saludables, de lo bueno que es estar bien, de lo bueno que es sentirse bien. Y este bien me refiero integralmente, desde luego la alimentación va a ser una parte, pero la actividad física, la salud mental y tantas otras cosas más que nos hacen sentir bien. Entonces, yo en principio desaconsejaría el hablar directamente de los trastornos de la conducta alimentaria cuando un adolescente no está atravesando por esa situación y en todo caso dar esta mirada como positiva o aspectos positivos que se puedan llegar a conversar con ellos. A veces pueden haber algunas señales sutiles en relación a los trastornos alimentarios. Estas señales sutiles son cosas que pueden pasar muy inadvertidas en algunas familias, y tiene que ver con esto de que, por ejemplo, son muy buenos cocineros también, al igual que las adolescentes. Entonces, ¿pero por qué son buenos cocineros? Porque en la cocina pueden maniobrar todo y porque en la cocina pueden decidir si a su plato le agregan un poquito más de aceite, un poquito menos de aceite, o no, o también esta excusa de, ah, no, estuve cocinando, se me fue el hambre. A veces hay señales que son muy sutiles, pero que para algunas, en algunas familias pasa totalmente invisibilizado. De hecho, a veces dicen, no, es un excelente cocinero, no sabes cómo cocina, no puede tener un trastorno alimentario. O, o quizás dicen, no, es que todo el día está comiendo y en realidad tal vez está picoteando todo el día y eso que picotea es totalmente insuficiente o no lo alimenta. De hecho, muchas veces en estas cuestiones de picoteo eligen alimentos que ni siquiera los nutren o que no les aporta nada de calorías o están masticando chicle todo el día con el propósito de no solo de masticar, de la cuestión de sacarse la sensación de hambre, esas cosas que ellos buscan, sino también por el simple hecho de masticar y la masticación también es una pérdida de energía. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser sutiles y que para eso hay que estar un poco atentos, tampoco es que hay que perseguirlos desde luego, pero hay que ir viendo porque a partir de ahí si uno va encontrando esa punta, ¿no?, del ovillo, a partir de ahí uno puede empezar a encontrar otras cosas y empezar a darse cuenta de que tal vez estamos hablando de un trastorno alimentario. Por eso es muy importante la concientización, es decir, hablar de estos temas, hablar con los adultos, comentar que existe, porque a mí lo que me ocurre en la consulta habitual con adolescentes es que llegan muy tarde a las consultas médicas de adolescencia. Hay adolescentes que han estado 2 años o más con trastornos de la conducta alimentaria y para cuando llegan a la consulta llegan desnutridos y a veces listos para internar. O sea, prácticamente ya no hay nada más por hacer desde lo ambulatorio y tal vez en muy poquito tiempo hay que internarlos. Eh, Esto a veces, ¿por qué? Porque bueno, justamente empieza a ser como invisible y se torna visible cuando desde el aspecto físico es muy evidente o cuando sucede algo, ¿no?, que realmente es como la gota que rebalsa el vaso y en muchas familias ahí abren los ojos, ¿no? Como a veces las autolesiones, intentos de suicidio, situaciones, alguna situación conflictiva. A veces se enteran muchas familias porque algún docente o alguien les hace un llamado de atención respecto a lo que vieron en sus hijos. em, y porque generalmente en los trastornos de la conducta alimentaria es muy difícil eh,
casi que diría, no recuerdo de haber tenido alguna situación o caso en donde un adolescente, por sus propios medios y de su propia voluntad, vaya a pedir ayuda por un trastorno alimentario. En mi experiencia, prácticamente todos los pacientes por trastornos de la conducta alimentaria son llevados por sus padres, madres, familias, tíos, abuelos, por alguien más que observa que hay un problema y que a partir de ahí los empieza a acompañar para hacer un abordaje terapéutico. Entonces, la concientización es clave, que los adultos sepamos que existen los trastornos alimentarios en varones también, no focalizarse exclusivamente en mujeres y poder estar atentos respecto a este tipo de conductas. Y también conversar con ellos qué pasa y por qué lo hacen, ¿no? Cuando empezamos a ver esto de que empiezan a tener conductas restrictivas o que empiezan a manipular muchas cuestiones a la alimentación o que la alimentación se vuelve estrictamente funcional, como hablaba en el podcast de Vigorexia, en relación a la actividad física, está todo medido, todo pesado, todo con, digamos, las proteínas, hay como una fobia a los carbohidratos, ¿no? Empieza a haber, sobre todo en vigorexia, hay como una fobia a los carbohidratos, a todo lo que tiene que ver con las harinas, las pastas, las legumbres. Empieza a haber como una cierta fobia a esto por la asociación que hacen en relación a los hidratos de carbono y la posibilidad de acumulación de grasa, sin ver también los otros beneficios y aportes de los hidratos de carbono en cuanto a la energía y bueno, y otras cuestiones que ahora no vienen al caso al tema, pero a lo que voy es que justamente a veces hay ciertas restricciones con alimentos específicos y que tienen que llamarnos la atención. Em, Así que bueno, sensibilizar a los padres, madres, adolescentes, empezar a reconocer este tipo de signos y de síntomas va a ser clave, y fomentar un diálogo con los adolescentes a medida que se puedan ir viendo este tipo de cosas en adolescentes varones, es muy importante empezar a conversarlo con ellos. A veces en algunas situaciones también de a poco se puede ir confrontando en el buen sentido, porque a veces es difícil conversar de algunos temas, entonces ofrecer, por ejemplo, en la comida, en la cotidianidad de la casa, comidas que a veces se evitan, ¿no? Como para ver qué sucede. Y por qué las evitan, ¿no? Por ejemplo, las pastas, que es uno de los alimentos o de las comidas que suelen evitar. Eh, y conocer un poco la realidad de ellos, porque la excusa empieza a ser como la comida, ¿no? Esto de no comen porque, ese es como, ahí arranca todo, desde luego esto tiene una repercusión física, pero poder conversar con ellos, bueno, ¿por qué no comes esto? Pero ¿qué es lo que vos pensás? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace a tu criterio, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vos considerás que hace? Porque a veces también hay ciertas cuestiones imaginarias que no son tan así, ¿no? Y que nos encontramos con adolescentes incluso que no comen determinadas comidas, sin embargo después comen un montón de golosinas. Eh, o no, digamos, la restricción es tal que se la pasan a lechuga y a agua, que también lo he visto. E incluso cuando están tan tomados por el trastorno alimentario, he tenido situaciones de adolescentes que ni siquiera agua toman, porque cualquier cosa que los hinche o los haga ver, entre comillas, gordos, ¿sí? Así sea tomarse un vaso de agua y que ellos sientan la sensación como de plenitud o de estar llenos o algo de eso, ya les provoca algún tipo de disconfort. Entonces, diagnosticar esto incluso a veces puede ser un desafío, porque cuando uno está en la consulta de adolescencia, eh, o lo que a mí me pasa en el consultorio, es que a veces los pesquiso yo en el consultorio, porque empiezo a hablar con ellos y me empiezo a dar cuenta poco a poco que hay un problema o una dificultad con la comida.
Esa es otra de las cosas interesantes de las consultas preventivas en salud, ¿no? Esto que algunos padres dicen, no, no lo voy a llevar porque está sano, está bien. Y bueno, a veces justamente en estas consultas que uno hace de control, en donde habla con ellos y demás, a veces puede llegar a pesquisarlo. Pero bueno, son tantas cosas, ¿no? Que pueden pasar desapercibidas durante algún tiempo, hay que estar alertas. Así que algunos de los consejos son estas cosas que les transmití, que hay que estar atentos en relación a los hábitos, a su estilo de vida y enfocarse quizás como padres, porque a veces pueden decir, bueno, realmente son muchas cosas y entre que, bueno, el trabajo, las cuestiones de la cotidianeidad y encima estar como en todas las cosas que les pueda pasar a un adolescente, es como, bueno, difícil, ¿no? Realmente estar en todo. Pero si nosotros nos focalizamos, aunque sean los hábitos saludables, ¿no? ¿Qué pasa con las horas de sueño? ¿Cómo duerme? ¿Qué pasa con su alimentación, con su actividad física, con la utilización de las pantallas? En algún momento que puedan tener ustedes un tiempo a solas, un tiempo en donde puedan reflexionar un poco, algo de eso, poder pensar y hacer un poco un análisis, porque a partir de ahí van a empezar a surgir cosas. Bueno, duerme muy poco, se acuesta tarde, saltea comidas, está con las pantallas, está todo el día haciendo actividad física, realmente no come esto, no come esta otra comida, no come esto, si le pongo esto tampoco lo come, qué sé yo. Bueno, empezar a hacer un poco como ese análisis y ese análisis ayuda a reflexionar sobre potenciales problemas o cosas que aunque no sean un trastorno de la conducta alimentaria, tal vez uno empieza a detectar otras cosas que quizás hoy no es un problema, hoy simplemente es una cuestión de desorden de hábitos, pero si lo dejamos estar, tal vez más adelante sí se torne en un problema. Entonces, es ahí justamente donde yo siempre les recomiendo que hagan las consultas. Bueno, en mi caso ya saben quienes me necesiten contactar, yo hago consultas virtuales o presenciales para quienes viven acá en la zona, me pueden contactar por las redes sociales, sino con los profesionales suyos de cabecera y a partir de ahí poder ir conversando de estos temas. Bien, así que yo acá tengo como un listado de algunas cositas como para conversar con ustedes, porque realmente son muchas cosas. Es importante el apoyo y la comprensión. Por un lado, en la- a los padres a veces se sienten muy culposos, sobre todo cuando los adolescentes han avanzado mucho en el trastorno de la conducta alimentaria y en esto que les decía, que llegan tarde. Hay muchos padres que, bueno, están muy culposos y se cuestionan y se preguntan por qué llegó hasta este punto, cómo no lo pude ver, cómo no me di cuenta. Bueno, a veces pasan muchas cosas, a veces inconscientemente, uno no lo quiere ver, uno lo puede ver. Son cuestiones a analizar y a repensar, no por eso digamos, estar con una culpa eterna, pero sí está bueno el cuestionamiento porque lleva a la reflexión de cómo era la comunicación, de si había una comunicación real con sus hijos, si en esa comunicación lograban hablar de las cosas que pasaban. A mí me ocurre, sobre todo cuando interno adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria, que los mismos padres me cuentan que los hijos o los chicos también a veces me dicen, he podido hablar con mi papá un montón de cosas o con mi mamá un montón de cosas que antes no podía hablar, ¿no? En el contexto de la internación. Porque se da como otra sensibilidad, porque es un momento en el cual está internado por una situación particular, entonces, bueno, se puede fomentar un poco más el diálogo y empiezan a surgir diálogos un poco más profundos entre ellos, que están muy buenos. Y bueno, lleva también un poco esta reflexión de decir, hay otras cosas, hay sentimientos y hay cuestiones que a veces pueden pasar desapercibidos. Por eso es importante siempre tener o intentar tener algún momento de tiempo de calidad con los adolescentes como para poder hablar un poco más desde el corazón, escucharlos en las cosas que les pasan y que no se nos pase el tiempo con la vorágine laboral y las actividades diarias
sin conocerlos un poco más y aprender de todas las cosas que le pasan. Porque también una de las cosas que veo en algunas familias es que sí, conversan, pero son estos diálogos superficiales, ¿no? Del cómo te fue hoy, jugaste el partido, no sé cómo te fue, ganaste, uy, qué bien, dale, y saliste con tus amigos, contame. Son como diálogos que están bien, que hablan de la cotidianeidad y demás, y a veces poco hablan del sentir, ¿no? Del decir, ¿cómo te sentiste hoy? Qué bien, y te trató bien, y cómo te sentiste cuando te dijeron eso, ¿no? Esas cosas que empiezan como a remover un poquito más emociones, y que de alguna manera ellos pueden expresar esas emociones que tienen, ¿no? Hoy a la mañana cuando te levantaste y fuiste a la escuela te veía como preocupado, ¿te sentías bien? ¿Qué te pasó? ¿Tenías alguna cuestión importante en la escuela, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es distinto a te juntaste con tus amigos, fuiste, saliste, ¿no? Que a veces pueden ser diálogos un poco más superficiales y si bien no es tan necesario, digamos, estar todo el tiempo con cuestiones profundas, pero a veces cada tanto poder ir un poquito más allá está bueno como para generar una mejor conexión con ellos. Así que también otro de los temas que se pueden preguntar es si mi hijo es vulnerable, ¿podrá llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria a futuro? Porque tal vez hoy no vean ningún indicio de esto y podrá tenerlo a futuro. Y en realidad va a depender de muchos factores, va a depender de cuestiones también de crianza, de valores, de cosas que viven, de las cosas que a veces suceden incluso con sus propios amigos, las cosas que le dicen o las cosas que ven. Hay muchos factores que pueden desencadenarlo. No se va a desencadenar en cualquier persona, sino en alguna persona que tenga cierta sensibilidad como para que esto ocurra. Simplemente hay que estar atentos y hay que ver un poco signos o síntomas que eventualmente puedan llegar a ocurrir. Como verán, son muchos temas y muchas cosas que se pueden hablar y conversar en relación a los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y puntualmente si quieren en varones también, que es lo que venimos hablando. Así que los invito a dejar en los comentarios algún tipo de pregunta o comentario como para seguir abordando este tema, si creen que hay cosas que no toqué o no las dije y que les hubiese gustado que ampliara un poco más. Recuerden seguirme por las redes sociales si les interesa el contenido que publico y desde luego para quienes me necesiten ya saben que me pueden encontrar en alguna consulta virtual o presencial. Bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast y nos veremos en otros futuros encuentros. Chao, chao.